Bienvenidos a esta serie de charlas con personajes relevantes a los que todos querríamos preguntarles algo. Hoy, conversando con el genio renacentista Leonardo da Vinci. Bienvenidos al episodio de hoy, donde exploramos la vida y obra de una de las mentes más brillantes de la historia, Leonardo da Vinci. Aunque vivió en el siglo XV, sus ideas y descubrimientos aún resuenan en nuestro mundo moderno. Hoy, de forma imaginaria, nos sentamos a conversar con él sobre arte, ciencia y su legado inmortal. Empecemos. Los inicios y la mente curiosa. Leonardo, naciste en 1492 en Vinci, un pequeño pueblo en Italia, en una época en la que las artes y las ciencias no estaban tan interconectadas como hoy en día. Sin embargo, tú rompiste esos límites. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia y qué influyó en ese desarrollo tan multifacético que lograste? Mi infancia fue como un lienzo en blanco, lleno de preguntas y maravillas. Aunque nací fuera del matrimonio, y no tuve una educación formal como otros niños, el entorno rural donde crecí fue mi primer maestro. Los ríos, los árboles, los pájaros. Todo me hablaba. Me fascinaba ver cómo las cosas funcionaban, cómo el agua se movía, cómo el viento acariciaba las hojas. Leonardo, naciste en un momento crucial de la historia, cuando el Renacimiento comenzaba a florecer. ¿Cómo crees que ese ambiente influyó en tu desarrollo como artista y pensador? El Renacimiento fue una época en la que las mentes estaban abiertas a nuevas ideas, y el conocimiento de la antigüedad resurgía con fuerza. Vivir en ese entorno me permitió acceder a textos clásicos y estar en contacto con otros pensadores, pero más importante, el Renacimiento me dio libertad. Libertad para experimentar, para combinar arte y ciencia sin prejuicios. Esa libertad fue lo que realmente me impulsó. No había límites entre las disciplinas, lo que me permitió explorar el mundo en toda su complejidad. Es fascinante pensar que esas observaciones tan sencillas dieron pie a grandes descubrimientos. ¿Dirías que tu curiosidad natural fue tu mayor impulso en la vida? Sin duda. La curiosidad es el motor de todo. Desde muy joven comprendí que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros, sino en la observación del mundo. Si abres los ojos, el universo mismo te enseña. Por ejemplo, observando el vuelo de un ave, no solo veía el movimiento de sus alas, veía las fuerzas que actuaban sobre ellas, los principios detrás del vuelo. Es increíble cómo de algo tan cotidiano como ver un pájaro volar podías extraer ideas tan profundas. También sabemos que tu primer contacto formal con el arte llegó a través de un taller en Florencia. ¿Cómo influyó tu aprendizaje en el taller de Andrea del Verrocchio en tu visión del mundo? El taller de Verrocchio fue mi puerta de entrada a una nueva forma de ver las cosas. Allí aprendí que el arte no es solo una cuestión de técnica, sino de entender la esencia de lo que uno pinta. Verrocchio me enseñó a esculpir y a pintar, pero también me mostró cómo cada detalle cuenta, desde cómo la luz incide en la piel hasta cómo los músculos se tensan al moverse. Me enamoré del proceso de entender la realidad a través de la creación. Entonces, tu enfoque no era solo recrear lo que veías, sino comprender profundamente cada detalle para representarlo mejor. ¿Qué le dirías a alguien que busca desarrollar esa capacidad de observación que parece tan crucial en tu trabajo? Observa sin prisa. No te detengas en lo obvio. Para mí, cada pequeño detalle era una ventana a algo más grande. Al observar el rostro de una persona, por ejemplo, no solo veía su expresión, sino el reflejo de su vida, de sus pensamientos. La clave está en mirar más allá de lo superficial y cuestionar. Siempre pregúntate, ¿por qué es así? ¿Qué lo causa? Esa es la puerta a un entendimiento más profundo. Hablando de mirar más allá, en tus cuadernos has dibujado desde estudios anatómicos hasta bocetos de máquinas voladoras. ¿Qué importancia tenía para ti plasmar esas observaciones en papel? Mis cuadernos eran mi mente externa. Dibujar era una forma de recordar, pero también de aprender. Al trazar una línea, estaba analizando, preguntándome cómo cada parte interactuaba con el todo. Me servía para ver lo que el ojo solo no podía captar de inmediato. Y en esos dibujos, muchas veces las ideas se entrelazaban. Al entender la anatomía de un animal, podía imaginar una máquina, o al estudiar el flujo del agua, podía pensar en cómo mejorar las estructuras arquitectónicas.
Es como si tus dibujos fueran no solo arte, sino una forma de experimentar el mundo, de desarrollar teorías. Me parece que tenías una increíble capacidad para conectar áreas del conocimiento que otros veían como separadas. Exacto. Para mí, todo está interconectado. La naturaleza no distingue entre ciencia, arte o ingeniería. Todo sigue los mismos principios universales, y el ojo entrenado puede verlo. Esa es la razón por la cual un buen artista debe entender la anatomía, y un buen ingeniero, el arte de la proporción. El arte como ventana a la inmortalidad. Leonardo, una de las cosas que más se admiran de ti es que no solo fuiste un maestro del arte, sino que, en cierto sentido, te adelantaste a tu tiempo. Tu obra más famosa, la Mona Lisa, ha desafiado a críticos y estudiosos durante siglos. Para muchos, su sonrisa es un enigma, algo que parece cambiar cada vez que uno la mira. Cuéntanos, ¿quién era la mujer detrás de esa famosa sonrisa? ¿Qué querías capturar en ese retrato? La Mona Lisa. Lisa Gherardini, la esposa de un mercader florentino. Pero en realidad, cuando la pintaba, no veía solo a Lisa. Para mí, no era solo un retrato de una mujer. Lo que intentaba capturar era algo mucho más profundo, la esencia humana. Esa sonrisa no pertenece solo a ella, es la sonrisa de la vida misma, el reflejo de las emociones que habitan en cada uno de nosotros. Es la mezcla de alegría, misterio, y tal vez una sombra de tristeza. La ambigüedad es lo que le da vida. Es como si la Mona Lisa no solo fuera un retrato, sino una meditación sobre la naturaleza humana. Esa ambigüedad es lo que muchos encuentran tan fascinante. ¿Cuál fue el proceso detrás de esa obra? ¿Cómo lograste captar esa profundidad en un simple retrato? La paciencia y la observación fueron mis mejores herramientas. Estudié cada pequeño movimiento de los músculos faciales, cada matiz de luz y sombra que caía sobre su rostro. Sabía que la luz podía cambiar una expresión, podía transformar una sonrisa en algo que parecía completamente diferente según desde donde se mirara. Por eso utilicé la técnica del esfumato, una manera de difuminar los bordes para que no hubiera líneas duras entre la luz y la oscuridad. Eso le da a la Mona Lisa esa sensación de que su rostro está siempre cambiando, siempre vivo. Esa técnica del esfumato fue una verdadera innovación en su época. ¿Consideras que fue uno de tus mayores logros en términos artísticos? Más que un logro, lo veo como un descubrimiento natural. Al observar el mundo, me di cuenta de que la naturaleza no tiene líneas definidas. Las formas se desvanecen, la luz cambia, y la percepción depende del ojo que mira. El esfumato me permitió imitar esa misma transición suave que veía en la realidad. Lo importante no era crear algo exacto, sino algo vivo, algo que pudiera cambiar según quien lo observe. Eso explica por qué la Mona Lisa sigue siendo un misterio después de todos estos años. Parece que siempre hay algo nuevo que descubrir cada vez que uno la mira. ¿Te imaginaste alguna vez que siglos después tu obra seguiría siendo analizada, admirada e incluso debatida en todo el mundo? La verdad es que, cuando creaba, no pensaba en el futuro de esa manera. No pintaba para la gloria o la fama, sino para entender mejor el mundo. Si algo de mí permanece, es porque en mi trabajo intenté capturar lo eterno, lo que no cambia con el tiempo, la emoción humana, el misterio de la vida, la belleza que yace en la complejidad. Me alegra que mi obra siga siendo un espejo para que otros se miren a sí mismos. Ese enfoque es lo que te ha hecho tan único. No solo buscabas representar lo que veías, sino algo más profundo, algo que pudiera resonar en cada persona que lo viera. ¿Dirías entonces que, para ti, el arte es una forma de alcanzar la inmortalidad? Sí, en cierto sentido. Pero no en el sentido de querer ser recordado personalmente. La inmortalidad del arte está en su capacidad de trascender el tiempo, de hablarle a las personas de cualquier época. El arte es una ventana a lo eterno. A través de él, los pensamientos, las emociones, y la belleza que experimentamos hoy pueden perdurar y ser comprendidos por generaciones futuras. No somos inmortales, pero nuestras ideas, nuestras creaciones, pueden serlo. Tu obra, La Última Cena, es otra de tus grandes contribuciones al arte. ¿Cómo lograste capturar la atención y la emoción en un solo momento, en una escena tan cargada de simbolismo? En La Última Cena,
Mi objetivo era mostrar el momento exacto en que Cristo anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Cada uno de los apóstoles reacciona de manera diferente, y esa reacción es lo que da vida a la escena. No quería simplemente pintar figuras, quería que se sintiera la humanidad, la emoción, y el conflicto interno de cada uno de ellos. Jugué con las posturas, las miradas y la luz para que la tensión fuera palpable. En ese instante, quise capturar no solo una traición, sino la lucha moral y espiritual de los personajes. Es una forma muy profunda de verlo. Entonces, más allá de lo que se suele pensar del arte como una cuestión estética, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué es el arte para Leonardo da Vinci? El arte es el vehículo para la verdad, pero no una verdad literal, sino una verdad emocional, espiritual. Cuando alguien contempla una obra, lo que ve no es solo un objeto pintado o esculpido, sino un fragmento de la experiencia humana. El arte tiene el poder de conectar al espectador con algo que trasciende el momento. Cuando pintaba la Mona Lisa, no solo quería retratar a una mujer, quería capturar el misterio de la vida misma. Ese misterio, esa verdad, es lo que da al arte su poder de durar. Es una perspectiva extraordinaria. En tus cuadernos a menudo te referías al arte y la ciencia como disciplinas hermanas. ¿Cómo influía tu comprensión de la anatomía, la luz y otros elementos científicos en tu proceso artístico? Para mí, el arte y la ciencia son las dos caras de la misma moneda. Un buen artista debe comprender cómo funciona el cuerpo humano, cómo la luz incide sobre los objetos, cómo las proporciones dictan la armonía en la naturaleza. Estudié anatomía no solo para saber cómo dibujar músculos o huesos, sino para entender cómo el cuerpo se mueve y vive. La ciencia me enseñó a observar, y el arte me permitió expresar lo que observaba. Juntas, ambas disciplinas me ayudaban a capturar la esencia de la realidad. El inventor y científico. Leonardo, aunque el mundo te conoce principalmente por tu arte, muchos no saben que también fuiste un pionero en la ingeniería y la ciencia. Dibujaste bocetos de máquinas voladoras, tanques y armas avanzadas, e incluso diseñaste mecanismos que, en tu época, eran completamente innovadores. ¿De dónde venía esa fascinación por las máquinas y el funcionamiento del mundo físico? Mi mente siempre se movía en direcciones diversas, como el vuelo de un pájaro que nunca sigue una línea recta. No podía limitarme solo al arte. La naturaleza es una gran maestra, y yo quería comprender sus principios para aplicarlos al servicio de la humanidad. Mis estudios de la mecánica y la ingeniería nacieron del deseo de replicar las maravillas que veía a mi alrededor, el vuelo de las aves, el movimiento del agua, la estructura de los huesos y músculos. Es impresionante cómo esas observaciones te llevaron a diseñar máquinas voladoras. Mucho antes de que existieran los aviones, ya habías bosquejado tus ideas sobre cómo los humanos podrían surcar los cielos. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a desarrollar esas ideas? Siempre he estado fascinado por el vuelo. Pasaba horas observando el batir de las alas de los pájaros, y cada vez encontraba nuevos detalles. ¿Cómo pueden volar con tanta ligereza? ¿Cómo controlan el viento? Quería dar a los hombres esa misma capacidad. Así surgieron mis diseños de alas mecánicas y otros artefactos voladores. Sabía que, si entendíamos los principios detrás del vuelo, podríamos elevarnos como los pájaros. Mis estudios sobre la aerodinámica y la resistencia del aire eran intentos por replicar lo que la naturaleza había perfeccionado. Y aunque nunca llegaste a construir una máquina voladora que funcionara, tus ideas fueron increíblemente visionarias. Incluso algunos de tus estudios sobre anatomía eran tan detallados que siguen siendo útiles hoy en día. ¿Qué te llevó a estudiar el cuerpo humano con tanto rigor? El cuerpo humano es una máquina perfecta. Como artista, necesitaba entender cómo funcionaba para poder representarlo correctamente. Pero a medida que estudiaba más y más, me di cuenta de que había mucho más que aprender. Cada músculo, cada hueso, tiene una función precisa y armoniosa. Mis disecciones me permitieron ver cómo el cuerpo se mueve, respira, vive. Quería saber no solo cómo funcionaba la superficie, sino lo que estaba ocurriendo debajo de la piel. Eso es algo que realmente te distingue, Leonardo. Tu arte no es solo belleza estética, sino una profunda comprensión de la anatomía. Tu famosa representación del hombre de Vitruvio no solo muestra proporciones perfectas, sino que también refleja esa conexión entre arte y ciencia que tanto te apasionaba.
El hombre de Vitruvio fue mi intento de visualizar la simetría del cuerpo humano y cómo se conecta con las proporciones del universo. Para mí, la geometría y la anatomía estaban íntimamente ligadas. Quería demostrar que el cuerpo humano sigue ciertos patrones matemáticos, tal como lo hace la naturaleza. Este estudio me llevó a reflexionar sobre la perfección del diseño natural, lo que luego influenció tanto mis obras artísticas como mis invenciones. Y hablando de invenciones, también diseñaste máquinas que parecían sacadas de un futuro lejano. Por ejemplo, uno de tus diseños es el de un tanque blindado, una idea muy adelantada a su tiempo. ¿Qué pensabas cuando imaginabas estos artefactos? ¿Era una respuesta a las guerras de la época o simplemente una extensión de tu deseo de innovar? Las guerras eran una constante en mi tiempo, y aunque nunca quise ver mis ideas utilizadas para la destrucción, sabía que los príncipes y generales buscaban constantemente nuevas formas de ganar ventaja. Mis ideas para máquinas de guerra, como el tanque blindado o las ballestas gigantes, nacieron de la necesidad de ofrecer soluciones a estos líderes. Pero siempre me inquietaba la posibilidad de que mis invenciones fueran usadas para causar daño. Mi verdadero interés estaba en crear dispositivos que mejoraran la vida, como sistemas hidráulicos para mejorar la agricultura o máquinas que ayudaran en la construcción. Esa dualidad entre crear para la guerra y crear para el progreso es algo que también te distingue. Es curioso cómo, siglos después, algunas de tus ideas se han materializado. ¿Cómo crees que tus invenciones habrían cambiado si hubieras tenido acceso a los materiales y tecnologías modernas? Si hubiera tenido acceso a los materiales que hoy existen, el cielo habría sido el límite, literalmente. Muchas de mis ideas no podían construirse en mi tiempo porque faltaban los medios adecuados. El metal que necesitaba para mis máquinas voladoras o mis estructuras de ingeniería era demasiado pesado o frágil. Sin embargo, en mi mente, las veía perfectamente ensambladas, funcionando con una precisión que la naturaleza me enseñó. Estoy seguro de que con los avances tecnológicos modernos, muchas de mis invenciones habrían cobrado vida. Es fascinante imaginar cómo habrías respondido al mundo actual, con aviones, automóviles e incluso robots. Algunas de tus notas incluso describen máquinas que parecen predecir la robótica. Sí, mis estudios sobre los movimientos del cuerpo y los principios de la mecánica me llevaron a imaginar máquinas que imitaran la acción humana. Diseñé autómatas que podían moverse, caminar, e incluso tocar instrumentos musicales. Todo era parte de mi deseo de comprender la relación entre las fuerzas naturales y cómo se podían aplicar a la tecnología. Creo que la curiosidad por crear algo que imite la vida es algo innato en el ser humano. Una de las áreas en las que también fuiste pionero fue en la hidráulica. Diseñaste complejos sistemas para canalizar el agua, como el de los canales de Milán. ¿Cómo llegaste a desarrollar estas ideas? El agua es una de las fuerzas más poderosas y fascinantes de la naturaleza. Al observar ríos, fuentes y corrientes, vi que el movimiento del agua podía ser controlado, dirigido y aprovechado. Diseñé sistemas para mejorar la irrigación y facilitar el transporte de mercancías, pensando en cómo estas infraestructuras podían beneficiar a la gente. La hidráulica me permitió ver la relación entre la naturaleza y la tecnología, y cómo podríamos aprender de la primera para mejorar nuestras vidas. El legado y los últimos años. Leonardo, llegamos a una parte crucial de nuestra conversación, tus últimos años en Francia, cuando te alejaste del bullicio de Italia para vivir bajo el mecenazgo del rey Francisco I. En esos momentos ya habías creado muchas de tus obras maestras, y tu reputación como genio era indiscutible. ¿Cómo te sentiste al llegar a ese punto de tu vida? Mis últimos años fueron un tiempo de reflexión y serenidad. Francisco I me recibió con los brazos abiertos y me dio el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Aunque mis manos ya no eran tan firmes como antes, mi mente seguía activa, siempre buscando comprender los misterios del universo. Francia fue un refugio para mí, un lugar donde pude retirarme en paz y meditar sobre todo lo que había visto y aprendido a lo largo de mi vida. Ya no pintabas tanto en esa etapa, pero seguías trabajando en tus cuadernos y discutiendo tus ideas con el rey. ¿Qué te motivaba en esos últimos años? ¿Sentías que aún quedaba mucho por descubrir? Siempre queda mucho por descubrir. Aunque ya no podía pintar como en mis mejores días, seguía fascinado por la naturaleza y el funcionamiento del mundo. En mis cuadernos seguía dibujando, trazando esquemas de invenciones y tomando notas sobre todo lo que me intrigaba. Incluso en mis últimos años, la curiosidad no me abandonó.
Cada día que despertaba, encontraba una nueva pregunta que necesitaba respuesta. Es increíble cómo tu curiosidad seguía siendo el motor de tu vida, incluso al final. ¿En esos años pensaste en el legado que dejarías al mundo? ¿O para ti el concepto de legado no era tan importante? Para ser honesto, no trabajaba pensando en mi legado. No buscaba la fama ni la inmortalidad a través de mis obras. Mi deseo era simplemente comprender, aprender, y compartir lo que descubrí con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Sin embargo, es inevitable que las obras que creamos permanezcan mucho después de nosotros. Si el mundo encuentra valor en lo que dejé, entonces me siento agradecido. Pero mi verdadera satisfacción estuvo siempre en el proceso, en el acto de crear y descubrir. Eso es lo que hace que tu legado sea tan especial. No era algo que buscabas activamente, pero lo construiste a través de tu incansable búsqueda de conocimiento. Hablando de eso, una de las cosas más intrigantes de tu vida es que, a pesar de todo lo que lograste, siempre fuiste extremadamente autocrítico. Incluso tus últimos escritos mencionan que no terminaste muchas de tus obras. ¿Cómo te sentías al respecto? Sí, siempre me consideré un eterno aprendiz. Nunca sentí que había alcanzado la perfección en ninguna de mis obras, y muchas quedaron sin terminar porque siempre encontraba algo más que podía mejorar o cambiar. Mi deseo de alcanzar lo sublime a menudo se veía frustrado por la realidad de mis limitaciones. Pero al mismo tiempo, sabía que esa insatisfacción era lo que me impulsaba a seguir creando. Quizás nunca logré la obra perfecta, pero esa búsqueda me llevó a descubrir muchas cosas que de otro modo no habría encontrado. Es fascinante esa tensión entre el genio que todos ven y el artista que nunca está satisfecho con su propio trabajo. En tus últimos años, cuando reflexionabas sobre tu vida y todo lo que habías hecho, ¿había algo de lo que te arrepintieras o algo que desearas haber logrado pero no pudiste? Arrepentimientos. Quizás solo el tiempo. Siempre sentí que me faltaba tiempo. Había tantas ideas, tantos proyectos, tantas preguntas sin responder. Me habría gustado haber terminado algunos de mis grandes proyectos, como los estudios sobre la naturaleza del agua o los mecanismos del vuelo humano. Sin embargo, también entendía que no es posible lograrlo todo en una sola vida. Lo importante es dejar algo para que otros lo continúen. Hablando de continuar, tu obra y tus ideas han influido a innumerables artistas, científicos e ingenieros a lo largo de los siglos. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para aquellos que, como tú, buscan comprender el mundo a través de múltiples disciplinas? Mi consejo es sencillo: nunca dejes de observar. No te limites a lo que ves en la superficie. La verdadera comprensión viene de cuestionar constantemente lo que parece obvio. Ya sea en el arte, la ciencia, o cualquier otra disciplina, todo está interconectado. Si te entrenas en una habilidad, esa misma habilidad puede ayudarte a descubrir otras áreas del conocimiento. Sobre todo, no temas al error. El error es un maestro, y cada falla te acerca un poco más a la verdad. Esa es una lección profunda y universal, algo que sigue resonando incluso hoy en día. Para terminar, Leonardo, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué crees que será lo más perdurable de tu vida y obra? Si me recordáis, que sea por mi deseo de comprender. Si algo perdura de mi vida, espero que sea la idea de que el conocimiento no tiene límites y que el hombre puede, si se atreve, alcanzar la grandeza a través de la observación y la curiosidad. No me interesan los monumentos ni las alabanzas. Lo único que deseo es que mi trabajo inspire a otros a ver el mundo con nuevos ojos, a buscar lo que aún no se ha encontrado y a seguir haciendo preguntas. En tus cuadernos dejaste miles de ideas, inventos y bocetos, muchos de los cuales nunca se llegaron a construir. ¿Te frustra saber que tanto de lo que imaginaste no pudo hacerse realidad en tu tiempo? Sabía que muchas de mis ideas eran demasiado adelantadas para la época en la que viví, pero nunca me frustró. Para mí, el acto de imaginar, de poner esas ideas en papel, era suficiente. El tiempo haría su trabajo, y quizás algún día alguien pudiera llevarlas a cabo. Mis diseños eran semillas plantadas en terreno fértil, y estoy seguro de que algunas germinarían con el paso del tiempo. No todo tiene que hacerse de inmediato, algunas ideas necesitan madurar y esperar su momento.
Leonardo, ha sido un verdadero honor conversar contigo hoy. Nos has mostrado cómo tu mente multidisciplinaria, tu insaciable curiosidad y tu pasión por el conocimiento han dejado una huella imborrable en la historia. Antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros? ¿Algún pensamiento final? Solo que el conocimiento es un río que nunca deja de fluir. Así como el agua se adapta al curso del terreno, nosotros también debemos adaptarnos al conocimiento que nos ofrece la naturaleza. Nunca dejéis de cuestionar, de observar, y de aprender. Esa es la clave para avanzar, para crecer, para ser verdaderamente humanos. Esas palabras resuenan profundamente, Leonardo. Tu capacidad para ver el mundo con ojos curiosos es una inspiración que ha trascendido los siglos. A través de tu arte, tus inventos y tus estudios científicos, nos has mostrado lo ilimitado que puede ser el potencial humano. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias a ti por esta conversación. Aunque ya no camino entre los vivos, me complace saber que mis ideas aún despiertan interés y que otros continúan ese camino de búsqueda y descubrimiento. Recordad, la vida es breve, pero el arte y el conocimiento son eternos. Sin duda lo son. Nos despedimos con la esperanza de seguir aprendiendo de tu legado y aplicando tus enseñanzas en nuestras vidas. Hasta siempre, Maestro Leonardo. Adiós, y que el deseo de aprender os guíe siempre. Y así, amigos, cerramos esta fascinante conversación con uno de los genios más influyentes de la historia. Hasta la próxima, y recordad que en cada pregunta que nos hacemos hay una chispa del legado de grandes mentes como Leonardo da Vinci. Nos escuchamos pronto.